Hola, profe. ¿Cómo están? Bien, bien. Todo bien. Hola, profe. Hola. ¿Cómo les ha ido con las actividades? Bien, bien. Bien. Ese bien, ¿qué pasó? No, ahora te lo mando. Ahí sí, termina la clase y te lo paso. Bueno, pero ¿se entendió lo que había que hacer o no? ¿Les costó? ¿No les costó? No, 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 no era difícil. Bien. Bueno, ¿cómo les está yendo con la teoría? Mm, Supongo que Hay que bien. leer más. Che, vi que ya está en la fecha de examen del parcial. ¿Cuándo? Ahí te digo. Dame 5 y te digo. De- ¿Del examen final? ¿Puede ser? No, puede ser, no sé. Mm, Esta es semestral. claro, sí, sí. Ah, el final, bueno. Entonces ya la sabes a la fecha. ¿O no? No, no, no todavía. Sé que era a finales de julio, primera semana de agosto, ¿sí? Así es que, pero no sé qué día nos Ahí te digo tocará a nosotros. exactamente. Ahí te digo. Tercer año, estadística, 26 de julio a las 19 horas. Ujú, ujú, ujú. Confirmadísimo entonces. Bien. Ay, tengo un velorio ahora. Guau, porque un bailo. ¿Por qué? Bien, nosotros habíamos comenzado a hacer un repaso de la parte de probabilidad, la clase pasada. ¿Algún problema con eso? ¿Algún inconveniente? Cuando teníamos la probabilidad de la unión entre dos conjuntos, cuándo era compatible, cuándo era incompatible, eso tenemos que tener bien en claro, ¿sí? Cuándo era compatible, cuando había una intersección entre ambos conjuntos, ¿sí? Incompatible cuando no había un elemento en común. Cuando había intersección, cuando teníamos elementos en comunes entre un conjunto y otro. Entonces, cuando es compatible, utilizábamos una fórmula y cuando era incompatible, utilizábamos la otra fórmula. No hay tanta historia con eso, ¿sí? A ver qué dice el Fernando. Iba a ser el mismo reclamo yo, que Fernando. No, eso no está en el apunte, eso es algo que yo se lo tendría que haber agregado y que nunca se los mandé, pero sí vimos las fórmulas en clase, ¿sí? Y Pero si no vimos están los ejemplos apuntes, también. no va al examen. ¿Cómo que no? Y no. pero está dado en la clase. Así es que, aparte no es difícil. De todas maneras, yo esas formulitas en una patada se hace, así que yo se los paso, lo transcribo y se los paso para que ustedes puedan tener, ¿sí? Entonces, ¿en qué momento vamos a utilizar la fórmula de la probabilidad de unión entre dos conjuntos, cuando es compatible y cuando es incompatible? Y en la intersección también. Había un ejercicio que por ahí me parece que en una clase nos mató un poco la cabeza, que ya les voy a decir cuál es. A ver si lo encuentro por acá. Estaba buscando una hoja. Pero bueno, partamos desde entonces no vamos a ver propiedades, no los voy a matar con las propiedades de la intersección de sucesos, ni la unión, ni las propiedades de la unión, ¿sí? De los sucesos de una probabilidad. Entonces, eso lo vamos a descartar, lo vamos a dejar por fuera. O si quieren, se los doy y demuestren cada una de las propiedades. ¿Quieren o no quieren? ¿Te corto? No, no. Bien. Entonces, dijimos, la probabilidad de sucesos para la unión de conjuntos y teníamos para la intersección de conjuntos.
Dentro de la intersección, nosotros vamos a tener los sucesos dependientes y los sucesos independientes. Eso es otra cosa que hay que tener en cuenta, igual que hay una fórmula que yo siempre suelo pedir, que no le estaría encontrando, pero yo sé que la dejé por acá. Bien. Lo mismo ocurriría si tenemos, por ejemplo, la probabilidad de cada conjunto ya determinado. Entonces, si se pide la unión, ustedes van a saber qué fórmula utilizar. ¿Tienen las formulitas a mano por ahí? Sí, ahora sí. Bueno, bien, 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 bien. Lo mismo que la probabilidad de la diferencia y del complemento. Bien, como para ir haciendo un repaso también de la parte teórica, ¿cuál es la probabilidad de un suceso? O los tipos de sucesos en la probabilidad. ¿Cómo podían ser los sucesos en la probabilidad? Esa sería la pregunta correcta. ¿Aleatorios o deterministas? Los sucesos podían ser aleatorios o deterministas, sí. Pero teníamos, según los resultados, los sucesos cómo podían ser, según el resultado que yo obtengo. Recuerden que los sucesos nos podían dar como resultado entre 0 y 1, ¿sí? Entonces, si un suceso a mí me da como resultado 0, ese suceso, ¿cómo es? Es imposible. Imposible. ¿Y si me daba como resultado 1? Seguro. Seguro. ¿Y si me daba entre 0 y 1? Posible. Posible. Entonces los sucesos podían ser posibles, imposibles y seguros, ¿sí? Si nos da como resultado 0, imposible, quiere decir que no hay suceso. Si nos da entre 0 y 1, posible, y si nos da como resultado 1, el suceso es seguro, ¿sí? Eso sería en el caso, por ejemplo, de cuál es la probabilidad de que al lanzar un dado saque un número cualquiera, ¿sí? Entonces, yo estoy dando la posibilidad de que ¿cuántas posibilidades voy a tener en el dado? 6. Y si yo digo que salga cualquiera, entonces 6 de 6. Estoy frente a un suceso seguro, ¿sí? Porque sé que me va a dar, un resultado me va a dar. ¿Se entendió ese ejemplo? Sí. Bien. Perfecto, chicos. Muy bien. Qué buen grupo que tengo este año de tercero, ¿eh? Lo mejor de lo mejor de lo mejor. Lo tienen todos re claro. El que era malo, el de segundo del año pasado. El profesor de segundo era Ni malo. me hagas hablar de eso. Ni me hagas hablar. Pregúntenle a los de primero de este año, a ver. Yo no sé si serán los años que, pero si el año pasado yo para ustedes fui malo. Es la virtualidad. Pregúntenle a los chicos de primero, pobrecito. Ponen más Y a los, frívolos los profesores con la virtualidad. y a los segundos. ¿Qué va? No, nada. Igual Que me han dicho que el de redes es terrible también. Ese es sí, cierto, bravo. es cierto, está re bravo la cosa. Bien, entonces, vamos con la probabilidad de unión de sucesos. Esto me interesa porque lo vimos así como rapidito, me acuerdo al principio de año.
Entonces, la probabilidad de unión de sucesos, si tenemos dos sucesos en este caso, ¿a qué le van a llamar probabilidad de sucesos? Entre dos conjuntos, A o B, ¿sí? No va a intervenir ningún otro. A o B. Podría yo siquiera agregar un tercer conjunto, ¿sí? Que hay ejercicios de ese tipo también. ¿Cuál sería el caso si yo tuviera, pero generalmente los sucesos se dan entre dos conjuntos, ¿sí? ¿Puedo tener un tercer conjunto? Sí, puedo tener un tercer conjunto. Y si yo pido la probabilidad, vamos a suponer, de los sucesos A, B o C, estoy frente a un conjunto y si pido la unión, la fórmula va a ser exactamente la misma. Entonces voy a tener la probabilidad de A unión B unión C va a ser igual a ¿quién? A la probabilidad de A más la probabilidad de B más la probabilidad de C. ¿Sí? ¿Se entendió? O sea que ahí me puede llegar a dar 3, por ejemplo, la probabilidad. Si son todos seguros. ¿Sí? Si son seguros, va a dar 1 en la unión de los tres. ¿Sí? Tiene que dar 1 para que sea seguro. ¿Estamos? Entonces, pero ahí yo ya tendría que ver, por ejemplo, intervenir con las monedas si quisiera, ¿sí? Decir cuál es la probabilidad, por ejemplo, el suceso A, de que al lanzar una moneda salga cara. El suceso B, que al lanzar una moneda salga cruz. El suceso C, que al lanzar una moneda salga cara o cruz. ¿Sí? Ahí voy a tener, en uno de los tres va a ser seguro. En el Bien. suceso C, en todo caso, ¿sí? Porque estoy diciendo que salga cara o cruz. Bien. Vamos entonces a las formulitas. Probabilidad de unión de sucesos incompatible. Entonces es incompatible cuando no hay intersección, o sea, no existen elementos en común entre ambos sucesos. Y para eso utilizamos la siguiente fórmula. Probabilidad, voy a anotar primero acá. Perdón, ¿para qué la fórmula que vas a hablar ahora? Para la probabilidad de unión de sucesos, ¿sí? Incompatibles. De sucesos incompatibles. Bien, y la fórmula es la siguiente. Entonces, la probabilidad de la unión de sucesos incompatibles, la fórmula va a ser la siguiente. O sea que es incompatible porque no existe intersección entre A y B. La intersección entre A y B es igual al conjunto vacío o es nula, ¿sí? Entonces, esta es nuestra fórmula. Probabilidad de A unión B va a ser igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B. Y ahí se terminó. Y ahora yo, por ejemplo, digo, ¿cuál es la probabilidad de obtener un 2 o un 6 al lanzar un dado? Entonces, la probabilidad de obtener un 2 o, como dice O, quiere decir que es unión, ¿sí? O un 6 al lanzar un dado. Entonces, la probabilidad de obtener un 2 o, que sería la unión, ¿sí? Un 6 al lanzar un dado. Esto va a ser igual a la probabilidad de obtener un 2 más la probabilidad de obtener un 6. ¿Y esto es igual a cuánto? ¿Cuál es la probabilidad de que al lanzar un dado yo obtenga un 6? 2 sextos. 2/6, ajá. Un O un tercio. tercio.
¿Están seguros? ¿Cuántos números 2 hay en un dado? Y 1. Ah, entonces, 1 de 6. Y Caso bueno. posible, Ah, qué boludo. 2 dijimos. casos favorables sobre casos Claro. posibles. Sí, sí, sí. ¿Sí? Un sexto. Un sexto. Un sexto. Y de que salga un 6, 1. sexto. ¿Sí? 1. Ahora, ¿qué ocurriría? Sí, perdón, un sexto. Un sexto. Un sexto que es igual a 2 sextos, que es igual a un tercio. ¿Sí? Claro, eso estaba diciendo yo el resultado final. Sí, Sí. yo también. Ahora, ¿qué ocurriría si yo tengo 2 dados? Si yo digo, ¿cuál es la probabilidad de que al lanzar 2 dados, ¿sí?, obtenga un 2? ¿Y se duplica o no? Y ahí se duplicaría. ¿Cuánto sería? 2 de 12, ¿sí? Y sacar un 6 al lanzar 2 dados también sería 2 de 12. ¿Se entiende? Y nos quedaría un sexto y haríamos la suma y llegaríamos al mismo resultado. ¿Se ve? Sí. Bien. Bien, ahora vamos a la probabilidad de unión de sucesos. Entonces, este en el caso de que sea incompatible. ¿Ve? No hay intersección. ¿Por qué? Porque no hay elementos en comunes acá. ¿Sí? No tengo un elemento en común entre la probabilidad de A y la probabilidad de B. O sea que no existe la intersección. Y esta es nuestra formulita entonces para la probabilidad de unión de sucesos incompatibles. Ahora vamos a ver para los compatibles. Seguimos con la unión. Para los compatibles, en este caso, me está indicando que sí hay intersección, ¿sí? O sea que la intersección entre A y B va a ser distinta al conjunto vacío. ¿Por qué? Porque voy a tener elementos en común. O sea, hay elementos en comunes y por eso utilizamos la siguiente fórmula para los sucesos compatibles, que es igual a la probabilidad de A unión B va a ser igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de A intersección B. Ejemplo. Vamos a un ejemplo. Bien, vamos a calcular la probabilidad de obtener un múltiplo de 2, ¿sí?, o un 4 al lanzar un dado. Y ahí ya tenemos que pensar. Entonces, el suceso es obtener un múltiplo de 2 o un 4 al lanzar un dado. Y ahí ya nos tenemos que poner a pensar cuáles son los múltiplos de 2. ¿Y cuáles serían los múltiplos de 2? 2, 4 y 6. 2, 4 y 6. ¿Sí? O sea que, ¿cuántos casos favorables voy a tener? Vamos primero a la fórmula. La probabilidad de múltiplo de 2 unión 4. ¿Sí? Esto es igual a la probabilidad del múltiplo de 2 más la probabilidad de sacar un 4, que esto es igual. ¿Cuánto? Entonces tenemos 3 múltiplos de 2, ¿o no? O sea, casos favorables, en este caso, 3
de 6. Que saque un 4, 1 de 6. ¿Y cuál sería la intersección acá? 4. 4, ¿sí? Entonces, 4 es la intersección, el elemento en común entre el suceso A y el suceso B, ¿sí? Entonces, acá va a ser menos un sexto, ¿sí? Y ahí podemos cancelar un sexto con y nos va a quedar 3 sextos que podemos simplificar y esto es igual a un medio. Igual a 0,5 por 100, si se quiere, 50%, ya que estamos, calculamos todo. Todo este procedimiento que estamos haciendo acá, de acá para allá, es el espacio muestral. ¿Esto cómo lo vas a tomar? Oral. En el momento. Si no es presencial. No creo. En el momento yo le voy a decir, bueno, calcularme la probabilidad de obtener un 27. No, ¿cómo pensás que puedo llegar a tomar? Con un, no sé, con un ¿Cómo formulario rendimos Google. ¿Cómo? Sí, lo había pensado. Lo había pensado y con un tiempo y donde haya ejercicios para desarrollar, que lo desarrollen, tomen foto y lo suban al archivo. Sí, lo pensé en un formulario o también como el año pasado, primero la parte práctica, después la teórica y la explicación de algunos de los ejercicios. Que no sea tan largo. Y puede llegar a ser. ¿Qué te puede llevar más tiempo? No, no sé si es más la cantidad que la complejidad. Sí, sí, puede que tome 2 tablas estadísticas. 2 tablas. Sí, ¿Y que te la vamos dictando cómo llenarla? No entiendo. no. No, por eso, la parte práctica, vamos a suponer que no es por formulario, ¿sí? Entonces, Sí. si no es por formulario, la parte práctica yo se la voy a enviar 2 días antes, la van a resolver y me la van a volver a enviar, ¿sí? El mismo día del examen. Ah, ¿no hicimos un examen hace una vez? Y el año pasado hicimos así, la parte de análisis, bueno, las dos, matemática No, discreta y análisis matemático. ¿O no? la del primer semestre fue así, la del segundo fue con un pizarrón atrás, o con Es afiche. verdad, es verdad, fueron desarrollando. Entonces, No, pero mejor así, que te manda los, la como parte dijiste, práctica antes. ajá, creo, no sé mis Por, compañeros, estoy hablando sí, de... yo creo que, ¿por qué? Porque digo, la opción del formulario está bien, ponele 1 hora de examen. En 1 hora, hacer 2 tablas con todas las columnas completas, más las respuestas, más las preguntas que tengan que responder, se les va el tiempo haciendo las tablas. De aquí que armen las tablas, que ordenen los datos, porque los datos no van a estar ordenados. Entonces, yo creo que el tiempo se les va a cortar. Sacarle foto y subir el archivo, no sé, lo veo medio complejo y más con los problemas de internet que está Eso te habiendo. decís, y se te falla internet en el medio, no. Entonces va a ser complicado. Entonces yo estoy más para el lado de enviarles la parte práctica 2 días antes
que lo desarrollen tranquilo, me lo envían el día del examen o cuando lo tengan listo, y después tomarle toda la parte teórica el día del examen, ¿no? Y responder algunas preguntas de la parte práctica. Ujú. Claro. Pero, Está buena, a mí me gusta esa idea. entonces, y con respecto a de los contenidos, sí, que hay veces que se repiten algunos ejercicios, son tediosos, tener que volver a estar haciéndolo. Entonces yo creo que con 2 tablas bien completas es suficiente, porque ¿por qué 2 tablas? Porque una de las variables puede ser discreta o puede ser no numérica, pero una de las 2 tablas sí o sí va a ser con datos agrupados, para que ustedes puedan también implementar, aplicar las fórmulas para calcular la moda y la mediana para datos agrupados. O sea que una tabla seguro es con datos agrupados, o sea, con intervalos, ¿sí? Claro. Y de ahí ya podemos averiguar, resolver todo prácticamente con las 2 tablas. Sacamos moda, media, mediana, ¿qué otra cosa? El tipo de variable que es, ¿sí? Si es cualitativa, si es cuantitativa, si es continua, si es discreta. O sea, varias cosas podemos ya responder en una sola tabla. Y un grafiquito, el gráfico. Entonces yo pienso que lo más factible es esta opción, ¿sí? Enviarles yo la parte práctica, ustedes lo resuelven tranqui, hacen los gráficos que corresponda a cada una de las tablas. Recuerden que para datos agrupados se utilizan los histogramas, ¿sí? Los histogramas o el gráfico de curvas que le llaman ahora. Ahora, si es una variable discreta o si es una variable no numérica, y pueden usar el de barras o el gráfico de torta, que es el más común, ¿sí? Bien, ¿se entendió entonces cómo va a ser el final? Ya que el Facu preguntó. No, vos dijiste la parte del gráfico, que uno solo pondría a usar un tipo de gráfico. Ujú, sí. Para el de datos agrupados utilizamos el histograma, ¿sí? El histograma, que es parecido al gráfico de barras, con la diferencia que este está junto, ¿sí? Está pegado uno al lado del otro, porque trabajamos con intervalos. Ah, la cosa de la edad es solo con ese gráfico. Histograma. Exacto. Histograma. Sí, Pero sí. con el otro no se acepta. El otro no hay problema, cualquiera de los dos, ¿sí? Con cualquiera de los otros. Más que nada es porque es por una cuestión de que cuando trabajamos con intervalos, la gráfica no se complica tanto para hacerla, ¿sí? Bien. ¿Se entendió esta parte de la probabilidad de la unión de sucesos? ¿Cuándo son compatibles? ¿Qué fórmula utilizar y cuándo son incompatibles? Sí. Sí, Bien. Profe, volviendo al tema de los gráficos. Sí, Vamos a hacer un paréntesis ahí. sí. No se ofende, señor profesor. No, para nada, decime. uy, ya empezó. Bueno, yo me di cuenta que, por ejemplo, un gráfico de barras lo puedo aplicar a la frecuencia Ujú, absoluta. sí. Y, y el gráfico de tortas a la frecuencia Ujú, porcentual. sí. ¿Está bien eso? Sí, está perfecto. De esa manera funciona. Bien. Sí, señor. Sí, está muy bien. Está muy bien. Bien. Entonces, y después para el cálculo, bueno, terminemos con este y vamos
recordemos la formulita de la ley de Laplace, ¿sí? Que es para calcular la probabilidad de un suceso, cuando no tenemos unión y no tenemos intersección de conjuntos. La formulita de la ley de Laplace, recuerdan que era casos favorables sobre casos posibles. Bien. Y ahora vamos a la intersección. Se encuentra la hojilla. Bien. Entonces, la probabilidad de intersección de sucesos. La probabilidad de intersección. Probabilidad de intersección de sucesos. Y acá tenemos los sucesos independientes entonces tenemos los sucesos independientes. ¿Cuándo son independientes A y B? Cuando la probabilidad de que suceda A, ¿sí?, no va a afectar la probabilidad de que haya sucedido o no B. ¿Sí? Entonces, en ese caso es independiente. O sea que no afecta la probabilidad de una ni de la otra. Eso así explicado en criollo. ¿Sí? Por eso se llaman sucesos independientes. Y la formulita para calcular va a ser la siguiente. Acá aparece con producto, ¿sí? Y el ejemplo dice que si tiramos 2 veces una moneda, el segundo resultado que obtenemos no estará influenciado por el primer resultado obtenido. ¿Sí? Eso como para que se entienda de qué manera no afecta uno al otro. Por eso se dice suceso independiente. Y creo que este ejemplo lo vimos en clase cuando teníamos una baraja de cartas. Me quedé mirando el ejercicio porque tengo una duda acá. Y no quiero que haya errores o confusión. A ver. A ver. Bien. Acá lo expresa con un producto a la fórmula. Dice que la probabilidad de A intersección B
va a ser igual a la probabilidad de A por la probabilidad de B. Después en la operación lo que hace es sumar. Y eso es lo que a mí me hizo dudar. A ver, 16. Es una suma. Lo expresa con un producto, pero es una suma. En la fórmula lo expresa con un producto, pero es una suma. Dice, se tiene una baraja de 40 cartas, se saca una carta y se vuelve a meter la carta en el mazo, ¿sí? ¿Cuál es la probabilidad de extraer 2 reyes? Entonces, la probabilidad de extraer 2 reyes, la probabilidad del rey de extraer el rey 1, intersección el rey 2. Entonces, esto va a ser igual a la probabilidad del rey 1, ¿sí? Por la probabilidad del rey 2. Que esto va a ser igual. Si nosotros tenemos una baraja de 40 cartas, ¿cuántos reyes? Tenemos que pensar cuántos reyes hay en una baraja de cartas. Y va a haber 4 reyes, ¿sí? Entonces, 4 de 40 reyes, ¿sí? Más. Después dice que la carta se vuelve a meter al mazo. Entonces, ¿cuál es la probabilidad? ¿Sí? De sacar el rey 2 va a ser 4 de 40. Y acá tenemos una suma de números de fracciones, ¿sí? De igual denominador. Entonces, 4 más 4 va a ser 8 de 40. Y si nosotros simplificamos esto, va a ser igual a 1/5. ¿Se entendió? El rey 1, ¿sí? 4 de 40. El rey 2, ¿por qué 4 de 40? Porque esa carta que yo saqué, ¿sí? La volví a meter al mazo. Por eso vuelve a quedar 4 de 40 cartas, ¿sí? Ahora, hubiese sido diferente si yo digo, por ejemplo, que ¿cuál es la probabilidad de sacar 2 reyes? ¿Sí? Saco una carta y no la vuelvo a meter al mazo. Entonces, la probabilidad de sacar un rey va a ser 4 de 40 al primero. Más la probabilidad de sacar el segundo rey va a ser 3 de 39. ¿Por qué? Porque la carta que yo saqué primero no la volví a meter al mazo. En este caso, como yo la volví a meter, entonces tengo 4 de 40. ¿Se entiende ese ejemplo? Sí, sí. Bien. En ese caso, no está afectando, ¿sí? Un suceso al otro. En este caso, no está afectando un suceso al otro. Por eso dice que son independientes, ¿sí? Bien. No ocurre lo mismo con los sucesos dependientes. Entonces, para los sucesos dependientes, estos, ¿cuándo son dependientes? Cuando la probabilidad de que suceda A, ¿sí? Se ve afectada porque haya sucedido o no B. En ese caso son dependientes. Entonces, ¿cuál es la fórmula para los sucesos dependientes? Dependiente. No, también sumamos, pero es diferente la fórmula S. Entonces, la probabilidad para los sucesos dependientes de A intersección B es igual a la probabilidad de A por
la probabilidad de B sobre A. Entonces, si nos vamos al otro ejemplo, al mismo ejemplo, si tenemos una baraja de 40 cartas, se extraen 2 cartas, ¿sí? Dice se extraen 2 cartas. ¿Cuál es la probabilidad de extraer 2 reyes? ¿Sí? Entonces, la probabilidad de obtener en rey 1 intersección en rey 2. Esto es igual a la probabilidad del rey 1 por la probabilidad del rey 2 sobre el rey 1. Esto va a ser igual 4 de 40, ¿sí? Más, ¿qué ocurrió acá? Yo saqué, se sacan 2 cartas, ¿no es cierto? Entonces, al sacar 2 cartas, cuando saco la primera, antes de sacar la primera, tengo 4 de 40, ¿sí? Cuando voy a sacar la segunda carta, ya saqué una. Entonces, me van a quedar 3 de 39. Porque cuando vamos a extraer la segunda carta, ya tenemos una carta menos. Entonces, más 3 de 39. Buscamos el común denominador entre los dos términos, resolvemos la operación y vamos a obtener el resultado. ¿Se entendió esta? Acá no hay historia con esto. Ojo con esto. ¿Sí? Esto significa esto que yo expresé acá. ¿Sí? O sea que cuando son dependientes, me está afectando cuando yo voy a sacar cuando voy a buscar, cuando voy a calcular la probabilidad de obtener otro rey, ¿sí? Ya no cuento con una carta porque saqué una, ¿sí? ¿Se entendió esto, chicos? Sí, profe. Perfecto. Bien, entonces este es el caso para la probabilidad de sucesos, la probabilidad de la intersección de sucesos para sucesos independientes y dependientes. Bien, y había una formulita que si soy bueno, quizás no se las agregue, pero no estaría mal que la tenga. Para que sepan de dónde sale la probabilidad de B sobre A, ¿sí? Para eso lo quería mostrar. Esa es una probabilidad condicionada, se llama, ¿sí? Que ocurre en los sucesos de intersección dependiente, ¿sí? Y condicionada, ¿por qué? Porque está condicionada al suceso anterior, ¿sí? Este segundo suceso está condicionado por el anterior, ¿sí? Porque es dependiente de la intersección. Y la probabilidad de B sobre A es nada más ni nada menos que la probabilidad de A intersección B perdón, acá estoy de vuelta.
Entonces, la probabilidad condicionada es la probabilidad de B sobre A igual a la probabilidad de A intersección B sobre la probabilidad de A. Eso para que lo tengan en cuenta. Nada más. Bien, ahora, ¿qué ocurre? A ver si lo encuentro, que yo lo tenía por acá a mano. Bien, porque tenemos unos ejercicios de probabilidad que yo se los quería mostrar. Que está bueno, acá lo encontré. Fíjense acá. Acá nosotros tenemos ya la probabilidad de A, 3/8, la probabilidad de B, 1/2, y la probabilidad de A intersección B, 1/4. Dice, sean A y B dos sucesos aleatorios con, ¿sí? Ya está determinada la probabilidad. Y se pide hallar la probabilidad de A unión B, ¿sí? Como tenemos intersección acá, porque me está mostrando que existe la intersección entre A y B, ¿qué me quiere decir? ¿Cómo es la probabilidad de A unión B? ¿Es compatible o incompatible? Compatible. Es compatible porque tiene intersección, ¿sí? Si nosotros tuviésemos que calcular la probabilidad de A unión B para estos datos que yo tengo acá, entonces vamos a utilizar la formulita de la probabilidad de unión de sucesos compatible, que era la probabilidad de A más la probabilidad de B, ¿sí? Menos la probabilidad de A intersección B. No hay otra forma de saber si es compatible, ¿no? Que tienen que dar la La intersección, ¿no es intersección. cierto? Solo la intersección o un ejercicio del tipo como el de las monedas, ¿sí? Como el de los dados, ¿sí? Ah, y sacar yo a ver si tienen intersección. Y sacar vos si tenés la intersección. Bien. ¿Se entendió, chicos, hasta acá? Si ustedes quieren, les hago una captura a esto y se los mando cuando terminemos la clase. Buenísimo. Estos serían los apuntes que faltaban. Estos serían los apuntes que faltaban. Bueno, mejor una captura por las dudas que haya anotado mal. Entonces, esos son los apuntes que faltaban de probabilidad, ¿sí? De la parte de probabilidad. Después el resto es fórmula de Laplace, como en el práctico, ¿vieron? Que tenían creo que el de la ruleta, ¿sí? Hay solamente casos favorables sobre casos posibles. No trabajamos con unión, intersección ni nada porque no estamos frente a dos sucesos. Bien, ¿se entendió, chicos? Sí, sí. Hay que repasar nomás. Muy bien, vayan repasando. ¿Sí? ¿Cuándo llegamos a la parte donde hacemos plata en el casino? Creo que no vamos a llegar. Bien. Bueno, chicos, cualquier duda que les surja, que les vaya surgiendo, me escriben, no hay ningún problema, ¿eh? Buenísimo. Bueno, que estén muy bien. Sigan cuidándose y nos estamos viendo. Chau, Nos chau. vemos. Chao, chao. Chao, chao.